Cátedra Internacional de Opinión Pública José Antonio Meyer Rodríguez presenta Biopolítica y Pandemia, los retos de la democracia en el siglo XXI. La Cátedra Internacional de Opinión Pública José Antonio Meyer Rodríguez da a ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario de Opinión Pública correspondiente al semestre julio-diciembre de 2021. Hoy la cátedra magistral lleva por título Biopolítica y Pandemia, los retos de la democracia en el siglo XXI, y estará a cargo del Dr. Germán Espino Sánchez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Para iniciar este evento, cedemos la palabra al Dr. Martín Echeverría, profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas tardes a todos que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para mí participar en esta sesión. Agradezco mucho la invitación que me hizo la cátedra para compartir este espacio de reflexión, debate y análisis con el doctor Germán Espino. A continuación vamos a escuchar una breve semblanza de su trayectoria profesional para pasar después a su exposición y al final el intercambio de comentarios entre los participantes. Adelante la semblanza, por favor. Dr. Germán Espino Sánchez. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. El Dr. Espino es autor de 5 libros sobre comunicación política en México y sobre sociología de los medios. Es evaluador del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, así como del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. Ha sido profesor invitado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Estado de México y Campus Cuernavaca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2010 y actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy bien, pues vamos a tener una charla muy interesante el día de hoy. Si gusta, Germán, empezar con la exposición, por favor. Bueno, quisiera agradecer en primer lugar a todos. Quisiera platicarles en esta plática sobre biopolítica y la pandemia. Tengo que comentarles que en términos general mis amigos y mis alumnos hablan más que yo haga unas grandes conferencias, hago pláticas como de amigos en mis clases y en mis conferencias. Con el tema de la pandemia, yo empecé a ver que algunos autores retomaban el viejo tema de Foucault, de la biopolítica. Y yo que, pues, si no soy un especialista en Foucault, soy un fanático de la obra de Foucault, me he dado un poco a la tarea de releer el mundo en esta era de la pandemia con estos temas de la biopolítica y particularmente qué implicaciones tendría para la democracia en el siglo XXI. Estoy desarrollando un proyecto de investigación, les estoy presentando un poco partes de la primera fase, que es el estado del arte. Cuando hablamos de biopolítica, el tema fundamental que se está tratando es cómo el Estado, un sistema político, trata de controlar a los individuos con un sistema disciplinario, con normas. Se habla de un poder biopolítico, donde el Estado se encarga de administrar la vida de la gente a través de instituciones como la educación, la salud, la higiene, la sexualidad. Para esto, hay varias obras importantes de Foucault. La parte crucial es la microfísica del poder, pero también después viene la historia de la sexualidad humana, donde Foucault nos explica y dice, el Estado tiene una red de instituciones que le da sentido a los sujetos.
que nos preforman: la familia, la escuela, la religión, los medios, el gobierno. Y muchos autores como Castoriadis, coincidiendo con Foucault, dicen, el gran poder que tiene un Estado y un sistema político para controlar a la gente es el de preformarlos. Ellos nos hacen tal como somos, a los hombres nos dan una identidad masculina, a las mujeres les dan una identidad de género femenina, y desde ahí pues nos van llevando por el camino por el cual seremos productivos para el sistema social. Dentro de esto, el plan fundamental del sistema pues es el normalizar a los disidentes y excluir a los insumisos. Pero la regla fundamental es normalizarnos, preformarnos, educarnos, institucionalizarnos, ¿no? Y ya en casos extremos, pues gente que siguen siendo muy rebeldes, se les excluye en psiquiátricos, cárceles, etcétera, en sistemas de panópticos que se les llama, ¿no? Y dice Foucault, esto es una síntesis muy gruesa de lo que plantea Foucault, ¿no? Porque son varias obras que estoy resumiendo. En este sentido, los sistemas sociales aspiran a controlar la vida de las personas y a controlarlos completamente. Yo recordaría la metáfora de Sigmund Freud, donde dice, la gente tiene impulsos básicos, tiene instintos básicos, como los instintos de conservación, el instinto de la sexualidad, ¿sí? El instinto del afán de poder, donde uno trata de controlar a los demás. Y dice Freud, pero la sociedad, como decían los clásicos, la sociedad se funda en el control social de estos impulsos básicos. Si todo el mundo diéramos rienda suelta a estos instintos básicos, pues de afán de poder, violencia, sexualidad, etcétera, no sería posible la sociedad. Entonces, los humanos nos ponemos de acuerdo y dicen los autores clásicos, hacemos un contrato social que permita que haya un Estado que gobierne utilizando la violencia como último recurso. Y bueno, Max Weber decía, el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, ¿sí? Pero en la época de Freud, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Freud decía, ojo, tanto control social está volviendo a las sociedades neuróticas, ¿sí? Entonces, hay individuos neuróticos por un exceso de control social, de conservadurismo. Y Sigmund Freud pues, hace estudios particularmente de mujeres neuróticas, donde dice, tienen muy reprimida algunos instintos básicos como la sexualidad, que los llevan a la neurosis. Dice Foucault, ojo, en el siglo XX el Estado y los gobiernos aprendieron a que no deben reprimir el instinto sexual, sino que lo deben de controlar, incluso lo deben estimular. ¿Por qué? Porque puede servir el instinto sexual como una forma de catarsis, para que la gente se sienta más tranquila y sea más fácil de controlar en sociedad. Y aquí hay una metáfora clásica de Foucault también que dice, bueno, el Estado trata de controlar, pero la población, los individuos, los sujetos, desarrollan resistencias, donde el poder ejerce acciones de control, los individuos, los sujetos, desarrollan acciones de resistencia. Y entonces es un juego permanente entre el Estado que coloniza estas resistencias y los individuos que generan nuevas resistencias. Y finalmente el Estado trata de desarrollar sistemas de control y los individuos tratan de dar rienda suelta a sus instintos básicos, generando resistencias. Es una lucha permanente entre el individuo, entre el sujeto y el sistema que trata de controlarlo. En la actualidad, muchos autores, entre ellos también Foucault al principio, les hablaba de que vivimos en una sociedad de consumo donde ya no se reprime, sino que se trata de seducir. Se trata de seducirnos a través de esta sociedad de consumo y no tanto a través de la represión. Además, también dice Foucault, y aquí marca una ruptura muy importante con los marxistas, dice Foucault, ojo, el ejercicio del poder también tiene un lado positivo.
El poder también construye regímenes de verdad, construye instituciones como la ciencia, la democracia, y hay muchos elementos que nos llevan a pensar que el poder tiene un sentido también creativo, crea a los sujetos. Si bien es cierto que a los sujetos nos preforma para que seamos funcionales al sistema, también hay relaciones profundamente creativas en la relación de pareja, en la relación de padres e hijos. Padre, por ejemplo, trata de institucionalizar a un niño, a enseñarle a ser hombre, a enseñar a una niña a enseñarle a ser mujer, y al niño trata de enseñarle pues lo que tiene que ser teóricamente dentro de esta cultura patriarcal un hombre. Un hombre que trabaje duro, que sea productivo, que sepa ejercer poder, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el hijo puede ser gay? ¿Sí? Este padre patriarcal, típicamente mexicano, se estremece, pero finalmente, muchas veces en la actualidad, pues los padres aceptan a hijos gays, ¿sí? Y el padre dice, bueno, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz, que tenga una buena trayectoria, que sea productivo para la sociedad, sea una persona de bien y que sea feliz. Y lo apoyaré en sus decisiones. ¿Sí? Hay relaciones que son muy creativas, hay instituciones que son muy positivas, que sirven a la sociedad, como la ciencia, la salud, los temas de salud, etc. O sea, el poder tiene una parte positiva, no se basa en la pura represión. Dice Foucault, si el poder fuera puramente represivo, pues sería fácil de trastornar, sería fácil de que lo revocáramos. La parte difícil es que nos seduce, nos convence, nos preforma, y nosotros aceptamos el juego de seguir en esta sociedad de consumo. En ese sentido, pues dicen unos autores, entre ellos Foucault, dice, somos productos del poder y de esta lucha, de estas resistencias entre el poder que trata de colonizar nuestras resistencias y los individuos que tratamos de resistirnos a la colonización del poder. No hay salida del sistema, diría Foucault, o lo dice en la microfísica del poder, porque somos agentes del sistema. Sin embargo, también dice Foucault, no tenemos que vivir en las partes donde el sistema nos controla más. En una sociedad consumista, siendo exageradamente consumistas, sino que podemos desarrollar formas de vida alternativa, donde el poder no sea tan abusivo y nos someta, sino tengamos márgenes de libertad. Y de aquí también yo quisiera matizar que Foucault fundamentalmente no era anarquista, porque, por ejemplo, en esta cita, que creo que es de la microfísica del poder, dice, las relaciones de poder pues son algo con una constante en las relaciones humanas. No podemos tratar de acabar con las relaciones de poder o transformarlas en algo utópico donde nadie ejerza poder, sino que debemos de buscar reglas, leyes, técnicas, moralidad, ética, para que los dispositivos de poder jueguen con el menor grado de dominación y más con liderazgo, más con consensos, más con relaciones democráticas, ¿no? Y de aquí, de Foucault, que es el pensador fundamental para el tema de la biopolítica, devienen dos corrientes críticas importantes que después vamos a revisar en el tema de la biopolítica. Hay una corriente que enfatiza en que el Estado termina controlando y colonizando las resistencias para mantener una opresión de los ciudadanos, donde, pues, que sería hasta la principal corriente de los posmodernos, neomarxistas, y con el autor Byung-Chul Han, que vamos a revisar. Y hay otra corriente que hace una lectura más optimista de Foucault, donde dice, el sujeto logra resistirse a la dominación del Estado y evade los controles para vivir con ciertos márgenes de libertad. El poder nos construye grandes avenidas para que transitemos por ahí, pero la gente hace senderos. ¿Sí? Esta es una metáfora clásica de Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano. Entonces, estas dos grandes corrientes críticas las vamos a tratar en la parte de la biopolítica. Luego retomaría a Byung-Chul Han, donde nos habla, es el autor más importante quizá ahorita que está discutiendo el tema de la biopolítica y cómo
releer el tema de cómo hacer una relectura de la biopolítica a raíz de la pandemia. Y Byung-Chul Han parte de decir que vivimos en una sociedad neoliberal, en las sociedades capitalistas, que ya casi es todo el mundo, donde todo el sistema neoliberal ordena todo. Ordena la economía, la política, la dimensión existencial y estética del ser humano, donde todo se ordena para una maximización de la productividad y mayor beneficio de las personas. Y dice Byung-Chul Han, antes había un mundo inmunológico donde había un sistema dialéctico de lucha entre los diferentes estamentos sociales, burguesía contra el proletariado. Y el proletariado tenía sistemas de defensa un poco sociológicas, psicológicas contra los burgueses. Y dice Byung-Chul Han, en la actualidad ya no tenemos estas relaciones dialécticas, sino que en la actualidad las relaciones sociales están permeadas por una positividad sistémica. O sea, todos los elementos de la realidad se emplazan para la operatividad y rendimiento y la maximización en la productividad económica. Dice entonces, ya no hay tanta negatividad. De manera que pues hay cosas extrañas, lo desconocido, incluso lo peligroso, pues ya no se ve como peligroso. Esto era importante, dice él, porque activaba nuestros mecanismos de defensa, los cuales ya no funcionan. De ahí deviene un sujeto de rendimiento, un individuo autoexplotado, un individuo que se emprende a sí mismo, en el cual la metáfora clásica pues eran los emprendedores de la economía que ponen una empresa y tratan de llevarla a buen término. Pero ojo, que esta metáfora nos involucra a todos, los profesores investigadores, los académicos, incluso los estudiantes que se ven a sí mismos como figuras en formación para ser más productivos y tener mejores ventajas en el sistema social. Y la sociedad actualmente, dice Byung-Chul Han, pues se ve como una aglomeración de sujetos aislados, individualizados, deslumbrados por esta lógica del éxito. Si te autoemprendes a ti mismo, si te autoexplotas, vas a tener éxito y vas a tener un mayor rendimiento individual. Esto implica, dice Byung-Chul Han, pues una visión también narcisista, donde el éxito que vemos y donde nos vemos como personas exitosas, pues es una proyección psicocultural que hemos desarrollado. Y este sujeto de rendimiento, dice Byung-Chul Han, pues es una figura postinmunológica, donde los sujetos no tenemos un opuesto externo que nos permita defendernos mental, psicológica y sociológicamente. Y al no tener un contrario, pues no tenemos una identidad sociopolítica, como antes teníamos esta identidad de proletariado. ¿Sí? En este sentido, dice Byung-Chul Han, pues el individuo está enajenado por esta positivización de la producción. Cuando fracasa, cuando no logra ajustarse a estos rendimientos de producción que le ha exigido la sociedad, pues se siente fracasado. Y más que desarrollar rabia contra un sistema social que lo oprime, se desarrollan nuevas formas de neurosis, como son el trastorno límite de la personalidad, el burnout, la ansiedad, la depresión, etcétera, donde nos castigamos a nosotros mismos porque no hemos tenido éxito, no hemos logrado salir adelante. Y bueno, también en los últimos años, desde el 11 de septiembre, en Europa y Estados Unidos, se está hablando de una sociedad de vigilancia, no solo de control como hablaría de Byung-Chul Han, porque después del September 11 surgió una sociedad de vigilancia donde George Bush y después Obama comenzaron un proyecto de intervención en el Internet para supervisar y espiar el Internet. Y existen grandes compañías, no solo públicas, sino también privadas, que intervienen en el Internet, utilizan machine learning, inteligencia artificial,
que trabaja automáticamente en tiempo real para interpretar lo que está sucediendo en Internet y prender las alarmas para esta gente que visualiza los potenciales peligros, pero también eso puede servir, obviamente, pues para reprimir. Y bueno, hay toda una corriente crítica también de estudiosos de la tecnología como yo, que hablan de cómo las nuevas tecnologías, particularmente las tecnologías digitales, si bien tienen un lado positivo, finalmente están luchando por nuestra atención, en una lucha, en una carrera de suma cero por nuestra atención que es finita. Tanto Facebook como Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, están luchando por ganar nuestra atención, haciendo perder a los otros. Y en estas compañías compiten por nuestra atención usando técnicas cada vez más sofisticadas, más persuasivas para mantenernos conectados. De manera que nos volvamos adictos a estas tecnologías. Y ya lo podemos ver. Nuestros estudiantes, los adolescentes, son adictos a las redes sociales y no pueden soltar el celular con sus redes sociales. La misma gente, mucha gente que va manejando su coche con el celular en la mano, texteando, poniendo posts en Facebook, Instagram, etcétera, dialogando, cuando pues eso está prohibido por sentido común, ¿no? Y esto pues tiene graves implicaciones para la democracia. Dicen estos autores, en estas redes sociales se premia la indignación, se premian los hechos falsos y las burbujas de filtro, porque todo esto sirve para captar la atención de la gente que tiene como su público. Es clásico los ejemplos pues, de las campañas como Donald Trump, el Brexit, etcétera, que buscan dividirnos para que ya no sepamos qué son hechos objetivos que pudiéramos considerar verdaderos. En lugar de ello, se generan verdades alternativas. Por ahí muchos habrán escuchado esa frase, yo tengo otros datos. ¿Sí? Después de esto, hemos aprendido que los sistemas de las redes sociales se pueden hackear y se pueden manipular. Pero ojo, los anunciantes de Facebook siempre han manipulado estas redes sociales. Las empresas privadas siempre han manipulado las redes sociales y ahora lo nuevo es que se ha empezado a manipular desde la política. Porque el sistema de Facebook ofrece los datos de todos nosotros en paquete a las empresas. ¿A quién quieres dirigirte? Y para esto, por ejemplo, este es un sistema, por ejemplo, que aquí se ve un poco en la gráfica, segmentamos tu mensaje dependiendo de qué público quieres. ¿Quieres un público de izquierda, que sea feminista, que sea progresista, que sean de entre 20 y 30 años, mujeres, etcétera, etcétera? Y a ellos les dirigimos los anuncios. O a ellos les dirigimos cada mensaje como en la campaña de Trump, ¿sí? Había mensajes específicamente para la mayoría blanca, pero también había mensajes para los hispanics, había mensajes para los afroamericanos, ¿sí? De manera tal que se conectaran de una manera muy emotiva con estos mensajes, muchos de los cuales eran fake news, ¿sí? Entonces, tenemos en la actualidad una gran penetración de las tecnologías, los teléfonos, las aplicaciones ya son parte de nuestra vida cotidiana y tienen una audiencia cautiva. Hablamos ya de más de 3,000 millones de personas conectadas a redes sociales y que estas redes sociales pues, son un canal para manipular a sociedades enteras con una precisión sin precedentes. Inteligencia artificial, machine learning, big data, etcétera, ¿no? Y esto pues ha sido utilizado por fascistas, por los grupos racistas como los que empujaron la candidatura de Donald Trump, donde se usaban mensajes teledirigidos a áreas postales, a zonas en un código postal, cuestión étnica, con una religión específica. Se encuentran a personas que ya eran propensas para esos temas conspiracionistas o racistas. Y llegaban a ellos pues segmentándolos desde aplicaciones como el Lookalike, lo que ya veíamos de Facebook,
Entonces ha habido manipulación por sectores fascistas con millones de cuentas falsas, robots, inteligencia artificial, machine learning, big data, que personifican a personas reales y que engañan a millones de personas, dándonos a entender que ya hay un consenso de que Donald Trump era amigo del Papa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las fake news más famosas, lo cual no era para nada cierto, ¿no? Y a las compañías como Facebook, Twitter, Instagram, no les preocupan las fake news, no les preocupa la manipulación en términos generales, porque esto les ha permitido aumentar su tráfico social. Hay nuevos riesgos con las tecnologías, como decía, bueno, hay supercomputadoras que están analizando todo lo que estamos viendo cotidianamente y predicen nuestras elecciones. Si a veces descargamos videojuegos de un tipo, nos llegan anuncios de videojuegos muy similares a eso. ¿Por qué? Pues porque los sistemas de inteligencia artificial dicen, Germán está utilizando crucigramas, está utilizando juegos para mantener atenta la mente con cuestiones de lectura, etc. Pues eso, le ofrecemos más videojuegos de este tipo, ¿no? También se crean grandes bases de datos donde tienen perfiles muy específicos de lo que nosotros somos, nuestros gastos, en nuestras redes sociales, lo que posteamos, lo que le damos like, las búsquedas que hacemos en internet, ¿sí? Y con esto pues se tiene un perfil muy profundo de nuestra personalidad digital. Un paso adelante se ha dado en China. Se ha creado ahí un sistema de aplicaciones, un sistema de puntuación ciudadano, donde las personas van registrando cotidianamente sus actividades públicas, que llegaste a tiempo a tu trabajo, a tu escuela, obtuviste buenas calificaciones, lograste un proyecto importante, etcétera, etcétera. Y esto permite a las personas ascender socialmente. Es un sistema de Big Data combinado con inteligencia artificial, machine learning, análisis de todo tipo, psicología social, para rankear a las personas. Se les da como una cartera, así un poco a semejanza del Bitcoin, se les da una cartera con un crédito social que pueden, en Estados Unidos sería como el sistema de puntuación de manejo. Tienen una cartera de crédito social, donde no solo se valora su comportamiento financiero, que sería aquí lo que tenemos con el sistema de la Conducef, el sistema financiero que rankea nuestro crédito financiero. Allá no solo es un crédito financiero, sino que también se evalúa la sinceridad, se evalúa la honestidad y la integridad, ¿sí? Y esto tiene graves implicaciones para la vida. Es un carnet de puntos que se ganan o se pierden, dependiendo de si se cumplen las normas y dependiendo del comportamiento social. Por supuesto, al Estado chino le sirve todo esto para evaluar los riesgos de desestabilización social. Las personas, dependiendo de si su carnet de puntos va mejorando, pueden tener acceso a mejores créditos, viajes, servicios públicos como educación, transporte, trabajo, etcétera. Pero también hay un sistema de castigos, ¿eh? No es solo positivo. Hay niños que son expulsados de buenas escuelas porque su padre ha perdido puntos en su carnet de crédito social, ¿sí? Hay personas que pierden su trabajo porque han perdido puntos en su carnet de crédito social. Y bueno, a partir de esto, Byung-Chul Han pues dice, nuestro sistema neoliberal está orientado a dominar no solo nuestras actividades públicas, sino incluso nuestra mente, nuestra psique. Ya en la actualidad, dice él, la libertad ya no se le niega, ni es reprimida, sino que es seducida. Todos vivimos con esta idea de que todo es óptimo y no tenemos obstáculos, sino nuestras mismas capacidades. Tenemos que superarnos a nosotros mismos, nos dicen. Tú eres tu principal obstáculo. Tú pones tu nivel donde lo quieras poner.
Y si tu nivel es el cielo, pues puedes crecer infinitamente. Byung-Chul Han habla aquí de un paso de la biopolítica a la psicopolítica por el régimen neoliberal en el que vivimos, el cual pues, pretende dominarnos y explotar nuestra psique, dice Byung-Chul Han. Yo creo que realmente entre la biopolítica y la psicopolítica pues hay una continuidad. Byung-Chul Han enfatiza pues esto que decimos de que hay estructuras de vigilancia y de control basadas en redes sociales, tráfico de internet, las cámaras que hay en la calle. Y dice Byung-Chul Han, la diferencia ahora con el siglo XIX, donde el Marx hablaba de poblaciones explotadas y sometidas brutalmente, dice Byung-Chul Han, en la actualidad los prisioneros van felizmente a encerrarse en su cárcel. Se integran a las redes sociales, vuelcan sus datos alegremente en los repositorios de Big Data y se exhiben sus imágenes, su vida cotidiana, su familia, sus hijos, sus parientes, padres, madres, que murió alguien, etcétera, etcétera. Se exhiben alegremente para que este sistema de vigilancia y control nos pueda conducir por donde ellos quieren. Algunos autores dicen que efectivamente pues, cada vez se crean más dispositivos de control que limitan la libertad individual y colectiva. Roberto Espósito, un italiano, dice, tenemos que buscar escapar y oponer resistencia a estos sistemas de control. Aunque, ojo, aquí matiza mucho, a diferencia de una versión crítica a Byung-Chul Han, muchos dispositivos de control también tienen un efecto positivo para la sociedad. Y él está hablando específicamente de cómo hay sistemas de vigilancia para cuidar que los terroristas no atenten. Y quizá no se sepa, pero existe una gran cantidad de eventos de atentados terroristas que han sido frustrados gracias a estos sistemas de vigilancia, ¿sí? Entonces, dice Roberto Espósito, no debemos dejarnos capturar, pero que tenemos que hacer discriminar entre los dispositivos de prohibición que solo sirven para someternos y otros que tienen una función social positiva. Porque también, dice Roberto Espósito, pues también hay sistemas de control que permiten facilitar una experiencia individual y colectiva y otros que limitan nuestra potencia vital. Es un poco lo que dice la paradoja de las bocinas de Apple, bocinas de Google, que les hablamos con control de voz para poner música, para preguntarle sobre el clima, para preguntarle datos, etcétera, etcétera. Pero ojo, están también recopilando nuestros datos. Entonces, tiene ventajas y desventajas estos dispositivos, ¿no? Y estos instrumentos de control también sirven para cuestiones importantes en la vida cotidiana, pero también tienen representan un problema. Y bueno, ya particularmente en la pandemia, Byung-Chul Han dice que ve diferentes tipos de sociedades dependiendo de cómo enfrentan a la pandemia. Byung-Chul Han es coreano que vive en Berlín, trabaja en las universidades de Alemania, y dice, en Asia existen sociedades colectivistas y autoritarias, ¿sí? Me permito que una digresión para explicar esto. Hay sociedades que, a diferencia de las sociedades que son liberales en Occidente, en Asia e incluso en el mundo islámico, son sociedades colectivistas. Nace en una sociedad colectivista, tiene resuelta gran parte de su vida. Tú naciste en una familia donde tu padre es zapatero, pues tú vas a ser zapatero toda tu vida y te vas a casar con la mujer que te indique la familia y vas a asistir a la escuela de zapateros, etcétera, etcétera. Esto tiene una terrible limitación para la libertad individual, pero también tiene ventajas como que un niño nace donde la familia, una familia extensa, lo va a cubrir, lo va a proteger y le va a dar sentido a su vida, ¿sí? Entonces son sociedades colectivistas que pierden en libertad, pero ganan en la vida cotidiana con la cuestión de la sobrevivencia, de bienes materiales, etcétera, ¿no? En cambio, en Europa son sociedades más liberales, pero también son sociedades democráticas liberales.
Byul-Chul Han dice, aquí en Europa también se pudo limitar el coronavirus, se hicieron confinamientos fuertes, ¿sí? Y en cambio en Latinoamérica, ya esta es un poco la parte donde yo estoy investigando, quizá tenemos sociedades democráticas con un elevado nivel de caos y con escaso control social. Y vamos a ver un poco lo que significa cada cosa. Les decía yo, Byul-Chul Han dice, en Asia tenemos sociedades colectivistas. Hay regímenes autoritarios, pero que la gente los acepta, ¿eh? Como en Corea, Japón, China. Ahorita, hace unas semanas, meses, las Olimpiadas en Japón, con los estadios vacíos, ¿sí? Fue impresionante, ¿no? Para la historia, ¿sí? En Corea, en China, bueno, en China ahorita vas a poner un caso ejemplar. En Corea, o sea, la gente se autolimita dependiendo de lo que dice el Estado. Si el Estado dice se cierran todas las casas y no salen por el coronavirus, se impone un régimen, se impone un confinamiento grave, duro, fuerte, ¿sí? Y aquí, pues, el caso de China, ¿no? Este sistema de vigilancia digital que tienen implementado para la vida cotidiana se utilizó para controlar la pandemia de una manera muy eficiente. En China se atacó la pandemia con Big Data, Machine Learning, e incluso, dicen las crónicas, había comités de colonos en cada edificio que controlaban el acceso, ¿sí? Auspiciadas por el Estado, pero sin supervisión del Estado. Eran comités ciudadanos, ¿sí? Entonces, con estos niveles de control, pues se tiene un combate muy exitoso contra la pandemia, ¿no? Y en Asia, dice incluso Byul-Chul Han, se tiene la paradoja, dice, conozco muchos asiáticos en Europa que están regresando a Asia por el tema del coronavirus. Porque dicen, en Asia sí se puede controlar el coronavirus. Y en cambio en Europa, pues existe un menor control y más riesgos para la vida. Y bueno, el caso de las naciones europeas, pues tenemos sociedades democráticas respetuosas de los derechos individuales, donde se promueve el individualismo, ¿no? O sea, es una sociedad liberal típico. Y tienen menor control que las sociedades asiáticas, porque pues no son sociedades colectivistas. Sin embargo, en la época de la pandemia, en Europa, la mayor parte de los países, Italia, Alemania, Francia, España incluido, sí realizaron confinamientos fuertes, ¿sí? Personas de Europa me cuentan que tenían un carnet, ¿sí? Que les permitía salir 1 a 2 horas diarias, dependiendo de la zona, etcétera, en el primer confinamiento, y no podían salir a ningún otro momento, porque recibían graves multas, ¿sí? Entonces, logran controlar menos el COVID, pero sí tienen un control finalmente del COVID más o menos efectivo. Y luego tenemos a Latinoamérica, ¿no? Donde tenemos sociedades con gobiernos muy deslegitimados y que no pueden establecer controles democráticos como se estableció en Europa, ¿no? En Latinoamérica, pues hay grandes regiones controladas por mafias locales, pues aquí las zonas de influencia del narco, claramente, ¿sí? Y un Estado con poca legitimidad y poca control, además, también habría que matizar, son sociedades con grandes masas de población, entonces es muy difícil establecer un control de la pandemia, ¿no? Y en Latinoamérica lo que vivimos, como es el caso de México, fue un confinamiento muy laxo. Nos dijeron, pues ahí ustedes si pueden y quieren, quédense en su casa, traten de no salir. Y se cerraron comercios, un poco fue la parte más fuerte, los comercios que no son prioritarios. Se privilegian los comercios que son de comida, que son de atención de la salud, etcétera, ¿no? Pero como el confinamiento es muy laxo en nuestros países de Latinoamérica, lo que sabemos es que proliferó el país. Y ahí está, pues, las estadísticas, ¿no? Brasil, México, entre las naciones con más número de muertos, cuando, ojo, China, la India ya es otro caso, después de la ola con la variante Delta fue muy particular, pero China tiene 10 veces menos la cantidad de muertos que México, cuando tienen 10 veces más población, ¿sí? Que nos muestra, pues, cómo se controló el COVID allá con un confinamiento muy duro, en una sociedad colectivista que lo probaba, ¿sí? Y aquí en México, pues que no se logra este tipo de confinamiento. Ya voy cerrando. Entonces, yo estoy proponiendo
un estudio comparativo de esos diferentes tipos de confinamiento que nos reflejan diferentes tipos de sociedades. Las sociedades asiáticas con sistemas autoritarios o democráticos colectivistas, ¿sí? Este otro tema, si son colectivistas. Aquí yo retomaría esta conceptualización de Fernando Escalante, que dice que hay repúblicas burocráticas o mafiosas. Las repúblicas burocráticas, pues que son muy respetuosas de las reglas, del sistema político, de las leyes. Y había sociedades muy caóticas donde no se respeta mucho la ley, como son las sociedades latinoamericanas, muy típico en México, ¿no? Si te pasas un alto, pues ahí le das una mordida a la gente, etcétera, ¿no? Y esto es impensable en las sociedades burocráticas, dice Escalante, europeas. Si le ofreces una mordida porque te pasaste un alto, te meten a la cárcel, porque ya estás tratando de hacer una doble violación de la ley, ¿no? Entonces, estoy buscando yo hacer un estudio comparativo de este tipo de sociedades, la sociedad asiática o con la europea, y por supuesto, pues comparados con las latinoamericanas, donde pues se muestra que quizá este tipo de democracias más mafiosas, liberales que vivimos con bajos controles que tenemos en Latinoamérica, esta sería un poco como que la hipótesis fundamental. Todavía estoy trabajando con indicadores, todavía estoy trabajando indicadores para poder hacer una evaluación más precisa. Pero esto es un poco lo que yo pensaría que funcionaría. Hay regímenes y sistemas políticos, el tipo de régimen y de sistema político, burocrático, mafioso, etcétera, condiciona el tipo de confinamiento y medidas contra el COVID. Y todo esto, pues también motiva que tengan un éxito o un fracaso en el combate al COVID. Y bueno, algunas conclusiones muy adelantadas con este estado de la cuestión que estoy yo trabajando, es que también el COVID ha representado también un punto de quiebre para las democracias en el mundo y para la civilización, ¿no? Ha motivado, por ejemplo, a las democracias avanzadas a entender que tienen que desarrollar una sociedad de control. ¿Por qué? Porque cuando sea necesario tendrán que hacer confinamientos, tendrán que establecer controles que tengan que ser democráticos, ¿sí? Y esta pandemia ha tenido un efecto similar, creo yo, al del 11 de septiembre, otra fecha clave. Con el 11 de septiembre comienza un proyecto de vigilancia del Internet, dirigido fundamentalmente por Estados Unidos, Inglaterra, Australia, creo que Nueva Zelanda y creo que Sudáfrica, o sea, la Commonwealth, ¿sí? Desarrollan el proyecto de vigilancia con lo que llaman la Alianza de los 5 Ojos, estos 5 países, porque dicen, ya tenemos que detener los atentados terroristas y la mejor forma de preverlos, pues es la vigilancia por Internet. También en 2008, pues hubo una fuerte intervención del Estado, la crisis económica de 2008 exigió una fuerte intervención del Estado contra los especuladores financieros privados de Wall Street. Y hoy en día, la pandemia, pues ha motivado diferentes niveles de intervención. En los países autoritarios, el COVID ha legitimado una sociedad de control, ¿no? En países colectivistas como los de Asia, ¿sí? Que ojo, muchos dicen, esta sociedad de control que puede hasta reprimir, va a ser eficiente para reprimir los intentos de libertad en algunas zonas como son Hong Kong, etcétera, ¿no? Regiones de China que son más liberales. Pero también el matiz que dice Roberto Espósito, hay que decir, ojo, las sociedades de control no siempre tienen que evolucionar hacia el autoritarismo. Quizá en las sociedades actuales, las democracias más avanzadas, se ha entendido que también se tienen que desarrollar sistemas de control, instrumentos de control para momentos críticos. En este siglo XXI, pues los momentos caóticos como la pandemia, el September 11, los momentos de desastres por el cambio climático, quizá estos instrumentos de control democrático serán indispensables para las democracias avanzadas. Y por otra parte está la sociedad civil, resistiendo el control, pero ojo, también han surgido los grupos más opositores al control
democráticos, sobre todo en las sociedades democráticas avanzadas, pues son los grupos conspiracionistas, ¿sí? Y aquí hay de todo, en todos los grupos conspiracionistas. Hay grupos de ultraderecha como Vox, hay grupos de ultraderecha como el grupo de Marine Le Pen, etcétera, en Francia. Hay grupos de ultraderecha como los seguidores de Donald Trump. Hay grupos los grupos de ultraderecha, y hay grupos también de izquierda, conspiracionistas. Incluso hay grupos apolíticos, ¿eh? En España, pues la ultraderecha fue la que alentó a los grupos conspiracionistas contra las medidas anti-COVID. En Estados Unidos yo estoy muy sorprendido porque las comunidades tecnológicas, hackers, muchos hackers, mucha gente muy metida, muchos geeks, mucha gente que estamos muy metidos en tecnología. Donald Trump, desde 2016 hasta 2018, supo manipular a los grupos conspiracionistas para que lo apoyaran primero en la elección y después para que se negara a la transferencia de poder, ¿sí? Grupos conspiracionistas de una comunidad particularmente muy que se llama 4chan, ¿sí? Que habían sido muy cercanos a Wikileaks, habían sido muy cercanos a la izquierda. El mismo Wikileaks colaboró con Donald Trump, sí, habría que decirlo. Entonces muchos grupos conspiracionistas que eran apolíticos y que se subieron a la estela de poder apoyando a Donald Trump. Y en México pues también se ven muchos grupos de izquierda conspiracionistas que niegan al COVID, que niegan que la vacuna sea importante, etcétera. Muchos aliados a la 4T, esto sí es más bien análisis político, pero también hay estudios que muestran que la red AMLOP colabora estrechamente con el gobierno. La red AMLOP en Twitter, ¿sí? Es una estructura que tiene un gran financiamiento, tiene bots, tiene ejércitos de tuiteros, etcétera, etcétera, que están trabajando para el gobierno, ¿no? Para la 4T, ¿sí? Por último, junto con una estudiante de maestría, hemos realizado una investigación de corte aplicada que nos confirma más o menos que existe, pues, este sujeto de rendimiento que dice Byung-Chul Han. Se entrevistó a mujeres mexicanas que en esta época de pandemia, a través de cuestionarios internacionales ya aprobados, demuestran que las mujeres mexicanas pues sí están sufriendo depresión, estrés, burnout, ansiedad, etc. Y se les ofreció un curso de mindfulness, como de meditación, para lograr una atención plena, que trataba de resolver sus conflictos emocionales. Y ver si conferencia que yo les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Germán. Vamos a escuchar ahora los comentarios de los asistentes a nuestra reunión. Me gustaría pasar posteriormente algunos comentarios que estuvieran en las plataformas donde nos escuchan las personas. Pero yo, mientras tanto, me adelanto con una pregunta, Germán, respecto a lo que comentas en tu exposición, en la primera parte también de la conceptualización, etcétera, que me quedó como pendiente. En la primera parte de la exposición sobre biopolítica habías hablado de que Foucault y los filósofos posteriores habían teorizado sobre el control que el Estado tenía acerca de la información, bueno, el control que el Estado tenía acerca del diseño, digamos, de un individuo que se socializa bajo los parámetros de que el Estado considera que son ideales para un buen rendimiento. Y bueno, el ejemplo de China, que es un país comunista, es ideal para hacer eco de estas reflexiones. Pero mi pregunta va en relación a qué es lo que pasa cuando principalmente no es el Estado quien recoge esta información y efectúa una vigilancia constante y cosecha todos estos datos con fines de control, sino cuando es la empresa privada, y en este caso estas enormes macrocorporaciones globales como Facebook, como Google, cuya riqueza es posiblemente ya más grande que varios países combinados. Entonces, ¿cómo se puede integrar el hecho de que los usuarios, benefactores y beneficiados de esta información, de macrovigilancia impresionante, sean más bien los privados, y que de repente estos privados se les salen de las manos a los estados, traspasan fronteras, brincan regulaciones, etcétera, y se convierten en entes más poderosos que el mismo Estado? Una pregunta para el doctor Espino. En su investigación, ¿ha sido posible identificar
los temas del debate en el tema normativo o avances de reformas a las leyes para regular la nueva capacidad de las redes. Sí, efectivamente, en Europa y en Estados Unidos, antes de la pandemia, ya se comenzaba a regular, porque efectivamente, por ejemplo, en el caso de Facebook, por ejemplo, en el caso de Facebook, por ejemplo, que fue muy escandalosa la intervención de Donald Trump de 2016, Donald Zuckerberg y todo Facebook estaban furiosos, ¿no? Porque manipularon Facebook, efectivamente, o sea, lo manipularon con las fake news. Había una aplicación que tenía Facebook para que uno minara datos. Yo mismo lo hice. Minamos datos de los usuarios y podíamos saber, pues, podíamos deducir muchas cosas, ¿no? Entonces, con esta aplicación, ya después de la campaña de Donald Trump, la cerraron de inmediato Facebook, pero siguen habiendo muchas formas de teledirigir mensajes a través de la segmentación. Yo quiero que mi mensaje no llegue a la comunidad afroamericana, que llegue a la mayoría blanca, decía por ejemplo Donald Trump, que llegue a la mayoría blanca, que tiene algún incipiente indicio de conspiracionismo. Pues son mayoría blanca, por ejemplo, mal pagados, que han perdido su trabajo, etcétera, etcétera, y hacen fake news. Entonces, hubo una intervención muy ostentosa de la campaña de Donald Trump en Facebook, y Facebook y Zuckerberg estaban, pero así, Zuckerberg a punto de lanzarse como candidato a presidente para detener a Donald Trump, no digo más o menos a ese nivel, pero entonces sí, Facebook ya ha implementado normas para controlar la manipulación, pero ojo, ellos mismos permiten la manipulación comercial, por ejemplo, ¿no? Porque no ofrecen a personas, dicen, bueno, por ejemplo, la red de Germán, académicos que tienen algún nivel en el SNI, etcétera, etcétera, pues les vamos a ofrecer un viaje para el Congreso Internacional de Europa, ¿no? Y así muchas cosas. Entonces, también después de esto, se llamó a cuentas a Facebook, a Zuckerberg, y Zuckerberg pues estuvo contra la pared en el Congreso de Estados Unidos, ¿sí? Y en Europa... también ya se están desarrollando regulaciones para exigir a Facebook compromisos democráticos, que no se manipule, que no haya robots, pues, en una elección, ¿sí? Porque cuando vemos toda una colonia de robots que está apoyando a Peña Nieto o a López Obrador, etcétera, etcétera, la gente común y corriente no entiende que pues estos son puros monitos de cartón, ¿sí? Piensa que son gentes verdaderas. Tiene una publicación de López Obrador o de Peña Nieto o de quien sea, o de Trump, ¿no? Tiene miles de seguidores, tiene miles de posts, tiene miles de likes, etcétera, etcétera. Cuando no es cierto, son robots, son granjas de bots, ¿sí? Entonces sí, ya se están regulando, se está regulando Facebook, se está regulando Google incluso, se está regulando, o sea, hay comienzos para exigirles responsabilidad social, que compartan con los estados, con comités ciudadanos, etcétera, ver que las plataformas no estén manipulando, cosas así. Se está comenzando regulaciones, efectivamente. La pregunta de Martínez Echeverría: ¿cómo se compagina la teoría de la biopolítica, donde se postulaba el control del Estado sobre el individuo, con el hecho de que quienes controlan ahora son corporaciones privadas? Que pues sí, un poco lo que yo decía es que, ojo, estas corporaciones privadas trabajan para los manipuladores del Estado, trabajan para los manipuladores privados, ¿sí? Entonces hay una biopolítica, o sea, quizá en el tema de la biopolítica tendríamos que hacer como que dos niveles. Foucault tenía un libro clásico que decía vigilar y castigar, cuando se inventa el panóptico. Y ese es el sistema de las cárceles. Se vigila para castigar, pero en particular en nuestras democracias ya no se vigila para castigar, ahora se vigila para controlar.
Y para esto es perfectamente útil las redes sociales, todos los sistemas digitales, las plataformas, sistemas de machine learning, el espionaje. O sea, todas las compañías trabajan para este gran sistema, para este Big Brother, que son los estados. O sea, cuando en qué momento, no sé si fue la campaña de Donald Trump, no, bueno, desde que se denunció la vigilancia en Internet en 2012 por el consultor que era de la CIA, desde que se develó, se le preguntó a Facebook, oiga, usted Facebook, usted Twitter, usted Google, le pasa toda la información al Estado norteamericano. Y todas las redes, todas las plataformas digitales dijeron sí. Todos le pasamos toda la información al Estado norteamericano y pues a la Alianza de los Cinco Ojos, ¿no? Y quizá técnicamente también habría que revisar el caso de Europa, pero o sea, todas las compañías trabajan para los estados. Los estados les piden a las compañías, oye, danos información sobre las comunidades de Michoacán, las comunidades de Jalisco, etcétera. Y Facebook, esa información regularmente la vende a empresas privadas, pero también la vende a partidos políticos, también la vende a líderes políticos, como en el caso ahorita de Nuevo León, ¿sí? El gobernador electo de Nuevo León y su esposa influencer saben perfectamente cómo manipular las redes sociales. Y las redes sociales dicen, nomás páganos por el servicio. Nosotros te difundimos las fake news, te segmentamos a las audiencias, etcétera, etcétera. Hacemos todo lo que nos digas, nomás móchate, ¿sí? Entonces, las compañías estarían en este negocio de la vigilancia y los estados en el negocio de vigilancia y control. Es un poco lo que yo respondería a lo que más o menos me preguntas, creo, Martín. Muy bien, Germán. Ok. Ahí va eso. Saludos y felicitaciones en las redes que manejamos. Bueno, pues Germán, si gustas, pasamos a cerrar la sesión. Muchísimas gracias. Pues nada, agradecemos mucho al doctor Germán Espino y de igual modo al público que nos acompañó. Y los esperamos en la próxima sesión de la Cátedra Internacional de Opinión Pública. José Antonio Meyer Rodríguez, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Germán, por tu charla. El viernes 24 de septiembre, de 12 a 14 horas, se realizará la siguiente sesión del Seminario de Opinión Pública con la conferencia del Dr. Martín Faz Mora, titulada Revocación de Mandato. Para mayor información y contenido de la Cátedra Internacional de Opinión Pública, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes.